Angio. Ok, partamos con Angio. Angio nace de una secuencia que habíamos visto que en la primera unidad era una secuencia que no ocupábamos en condiciones nativas, pero teníamos que agregarle complementos. ¿Cuál es esa secuencia? ¿Cuál? La ST6, ¿cierto? La ST6, ¿qué es lo que es? Una faz gradiente coherente de refase parcial, ¿cierto? Y que en su condición basal, ¿cierto? No tiene ninguna utilidad. Pero si yo empiezo a jugar un poquito con esta secuencia, empiezo a sacarle un poco de provecho. Entonces, como es un cociente T1 y T2, ¿cierto? Es una técnica que tengo que ir agregándole un poco de complementos. ¿Qué complementos habitualmente yo agregaba en la secuencia ST6? ¿Ah? Saturación grasa. ¿Qué generaba la saturación grasa en la ST6? ¿Cuál es la función de la técnica de saturación grasa? ¿Cuál es la función básica de una técnica de saturación? Cualquiera sea, de grasa, de agua. ¿Qué quieren cumplir las técnicas? Y al anular, ¿qué logro imaginarlos? Porque algún producto debo generar en mi imagen. Si mi imagen es mi producto que va al mercado. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué logro? ¿Qué quiero lograr en mi imagen? Porque antes era A y con saturación es B. ¿Qué es lo que quiero lograr en mi imagen? ¿Aumentar qué cosa? La interfase de contraste, que todo se vea más blanco y todo se vea más negro, ¿cierto? Para acentuar algunos procesos patológicos. Bien, entonces, para lograr eso, una de ellas, en las fases angio, tenemos que agregar técnica de saturación grasa. En las iniciales, cuando partieron las angio, ¿qué otra cosa tuvimos que agregar para convertir esta secuencia en angio? Voy a hacer lo imposible para despertarlos. ¿Qué otra cosa necesitábamos agregar? Preparación tisular. ¿Qué es lo que es la preparación tisular? ¿Qué es lo que era? Oye, se fueron mucho en escáner, debo decirlo. Se olvidaron que quedó en la memoria caché resonancia. ¿Qué cosa? Exactamente, porque ¿cuál es el principio básico de la angio? Acentuar el tejido en movimiento, ¿cierto? E inexpresar el tejido que se encuentra estacionario. Entonces, una de las técnicas que permite lograr que en el fondo el tejido estacionario se vea realmente hipointenso o se anule, ¿cierto? Era la preparación tisular. ¿Cuántas preparaciones tisulares nosotros tenemos en el mercado? Dos. ¿Cuáles son? T1 y T2, ¿cierto? ¿Y el T1 cómo se preparaba? Mandábamos pulsos alfa y antes del pulso alfa, ¿qué es lo que lográbamos? Pura memoria caché. Partía por una angulación de 180 y después lanzábamos múltiples pulsos alfa cortitos, ¿cierto? Eso, la preparación para el T1. Ok, y teníamos que agregarle algo más a mi secuencia que no tenía utilidad clínica, ¿cierto? Para convertirla en una angio, para aprovecharme el tejido estacionario versus el tejido que se encuentra en movimiento. ¿Cuál era? Me encanta que se entienda mi letra. Transferencia de magnetización. ¿Y qué es lo que logra la transferencia de magnetización?
aumentar las interfaces, ¿cierto? ¿Entre qué? El agua ligante versus la libre. ¿Qué es lo que es más abundante? ¿El agua libre o el agua ligada? ¿El agua? ¿Qué es lo que abunda más en el cuerpo? ¿El libre o ligada? De hecho, lo hablo en la clase de neuroimagen. Cuando hablo de organización neurofuncional, hay un porcentaje de agua que nosotros tenemos que caracterizar y de hecho podemos ocupar técnica avanzada en base a ese principio. Agua ligada, pues chiquillos, y todo está ligado con agua, todo el metabolismo está ligado con agua, por lo tanto siempre se va de alguna otra forma radicalizando el agua con los elementos que van quedando como desechos metabólicos, ¿cierto? Bien, entonces nosotros lanzamos un pulso, ¿cierto? Para que se acentúe la interfase de el agua libre con el agua ligada. Entonces ya logramos esta famosa, ¿cierto? Secuencia que nos permite, con un módulo de trabajo muy pequeñito, ¿cierto? Trabajar con el tejido que se encuentra en movimiento. Y ahí nace la secuencia TOF, ¿cierto? Dame un fly. ¿Qué significa? ¿Qué hace la secuencia TOF? Fundamento físico, que uno parte de los criterios que estaban acá en la, ¿cómo se llama? En la tablita. ¿Qué pregunto en la tablita? Imagen de referencia, la idea es que pongan una fotito de la secuencia. Fundamento físico. Suprime el tejido estacionario. Quiere lograr eso con la transferencia de magnetización y preparación tisular, ¿cierto? Pero ¿cómo logra el principio? ¿Qué es lo que hace la secuencia? ¿Fuiste aprendí esta cosa? ¿Qué calentito? Ya, pero ¿cómo logra? ¿Cómo se va excitando el tejido en movimiento? De hecho, hay una característica muy particular de la secuencia. De hecho, en el primer corte pasa algo. Échele, güey, échele. Ya. Exactamente, porque ya aquí no estoy excitando y relajando como en las secuencias rápidas, ¿cierto? Yo en el fondo estoy manteniendo una excitación continua, manteniendo activa, ¿cierto? El tejido estacionario en una excitación continua, ¿cierto? Son pulsos muy cortitos, por eso necesitamos preparación tisular, mientras que el tejido que se encuentra en movimiento recibe la excitación y se vuelca al vector, ¿cierto? Y la condicionalidad para eso es que el vaso se encuentre perpendicularmente a la dirección del corte que estamos estimulando, ¿cierto? Por eso, cuando nosotros hacemos un top cerebral, ¿en qué plano tenemos que realizarlo? En un plano axial, ¿cierto? Ok. ¿Cuál es el fundamento físico? Entonces ya lo vimos. ¿Cómo se visualiza en la imagen la técnica? Ya, entonces la trama muscular, ¿cómo la veo? Hiper, y el tejido estacionario, hipo. ¿Hay alguna condicionalidad de la interfase de contraste que se produce en angio? Que en el fondo ahí saltamos a las ventajas y desventajas de la técnica. Una, el top jamás se va a anular el tejido estacionario, siempre vamos a ver parte del parénquima anatómico. Y de hecho se considera una desventaja de la técnica si la comparamos con el face contra, ¿cierto? ¿Cuál es el otro punto que hace que sea un examen de condicionado? O sea, que yo tengo que cumplir ciertos criterios. No llegaría a ser así como en cualquier plano, sino que tengo que requerir algunos criterios técnicos para lograr la técnica. Más que el TR. Ya, sabemos que tiene que ser cortito, ¿cierto? El módulo tiene que ser muy cortito, de hecho ronda entre los 5 milisegundos
el TR, por lo tanto el tiempo de eco es de 1 milisegundo, de 2 milisegundos. Veo la interfase del tejido vascular, pero no es el completo tejido vascular. ¿Qué es lo que estoy viendo realmente en la imagen? Porque en escáner, la fase angiográfica, yo veo anatomía, ¿cierto? Y además el medio de contraste. Pero acá, acá de partida, las fases angiográficas casi nunca requieren medio de contraste. En casos muy particulares, administro contraste en el TOF. Por lo tanto, va sin contraste. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? A diferencia de angioscáner, que yo veo anatomía por densidades, más la hiperdensidad que produce el yodo. Movimiento de flujo. Entonces, ¿cuál es una condicionante del TOF? Que tiene que haber movimiento. Entonces, ¿qué pasa con lugares donde hay flujo lento? La señal empieza a bajar, ¿cierto? Ejemplos de flujos lentos a nivel cerebral. Ya, pues chiquillo, pónganle sabor a la vida. Yo vengo con toda la energía, con toda la pachorra. Fases venosas. Las fases venosas tienen velocidades mucho más bajas que las arteriales, ¿cierto? El TR de 5 milisegundos, no más. Y el TE cortito, de 1, 2, no es mucho, ¿cierto? Bien. ¿Qué más? ¿Qué genera condicionalidades en esta técnica? Porque el TOF es la primera técnica que se inventó y tiene hartos problemas. ¿Qué otros problemas tiene? Aumenta el SAR. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo transferencia de magnetización, preparación tisular más la base de la secuencia, que es ángulo alfa y múltiples gradientes bipolares, ¿cierto? Entonces, de hecho, esa secuencia tiene conflictos de peso. En general, al menos, pacientes menores de 10 kilos no me permite ya TOF menos con banda de saturación. Entonces, tengo que engañar al equipo para que pueda lanzar la secuencia. Gran tema. Me ha pasado muchas veces, entonces no tengo la certeza si el paciente realmente va a absorber más SAR de lo que debería absorber en base al peso. Por lo tanto, en pacientes pediátricos es todo un tema el TOF. Y otra condición. Bueno, no respondimos el tema vascular, que en escáner, como le había dicho, vemos la anatomía por densidades, más la hiperdensidad producida por el yodo, pero en la fase angiográfica de TOF, que la gran mayoría de las veces se hace sin medio contraste, lo que estoy viendo solamente es sangre. No veo lumen vascular, no veo la anatomía vascular, yo veo el trayecto que produce el movimiento vectorial de la sangre. Solamente eso. Ok, dijimos que los flujos lentos habitualmente bajaban la señal del TOF, ¿cierto? ¿Qué otra cosa me genera disminución de la señal del vaso en TOF? Bandas de saturación son problemas porque aumentan el SAR, pero tengo que aplicarlas porque si quiero ver solo arterial, ¿dónde debería poner las bandas? En la región venosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo estoy planificando a mi paciente, ¿cierto? Acá tengo su cabecita y el cerebrito, ¿cierto? Entonces, yo voy a poner mi bloque de TOF, ¿cierto? Porque la trama arterial, bueno, ahí se inventan las carótidas, la basilar, el polígono de Willis. Ya, eso, un poquito. Entonces, si yo tuviera que poner una banda de saturación, ¿dónde pondría la banda de saturación si estoy haciendo el eje axial? Hacia superior y hacia posterior. ¿Por qué? Porque el seno sagital viene ascendente, ¿cierto? Y después se da una vueltecita y se pone paralelo al eje de corte. ¿Dónde debería preocupar más la banda? ¿Hacia superior o hacia posterior? ¿Dónde más ¿Dónde si yo tuviera que elegir una banda, porque estoy con un paciente pediátrico y la secuencia se bloquea, me permite poner solo una banda? ¿Dónde ustedes deciden poner la banda? ¿Arriba o atrás? A posterior, efectivamente. ¿Por qué? Más que eso, que lo hablamos recién. Para que se vea hiperintenso el vaso, ¿qué requiere? Una mayor flujo y dos,
¿cómo tiene que ir la dirección del corte versus el vaso? Perpendicular. Entonces, ¿qué parte del seno se expresa? ¿La de arriba o la de abajo? Si el corte de plano es axial. ¿Dónde se expresa la señal venosa? Si mi plano de adquisición es axial, ¿la región posterior del seno o la región superior del seno? La región posterior del seno. ¿Por qué? Porque la entrada de la fase venosa, ¿cierto? Bueno, de realidad es hacia abajo, es perpendicular a la dirección del corte. Entonces, es probable que esta dirección se exprese. Entonces, la banda la pongo a posterior. Arriba no va a dar señal. ¿Por qué no va a dar señal? Porque va paralelo al eje de corte. ¿Van entendiendo la utilidad del TOF? Siempre tiene que ir perpendicular a la adquisición del vaso que yo voy a estudiar. Ok, ¿dónde más tengo conflictos técnicos por ser secuencia TOF? ¿Dónde tengo más conflictos? A ver si me voy a cansar. En zonas de interfase de materia brusca. ¿Dónde tengo zonas de interfase de materia brusca? En el cuello. ¿En qué otra parte más? Si estoy en el polígono. Este es mi... Bueno, esto se supone que es un polígono. Tengan harta imaginación, chiquillos. ¿Me quedó bonito? Sí. Si algo le pego a la anatomía. Sí, por ahí va. Senos cavernosos. ¿Por qué ahí, en la región petrosa, tengo conflictos? Porque en algún momento de la del trayecto sinusoide que tiene el carótido, ¿cierto? Genera oblicuidad. Entonces, si yo pongo el corte acá, este segmento habitualmente va perdiendo señal. Entonces, ¿se me pueden ir aneurisma en esa zona? Tipo. De hecho, las zonas de conflicto siempre va a ser entre el sifón carotidio y la emergencia de la arteria cerebral media. Típica zona donde se forman cuellos de aneurisma. Y es típico conflicto en las técnicas TOF. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ganar señal? Si yo ya sé que mi sifón, la región petrosa, ¿cierto?, tiene conflictos técnicos. ¿Qué debería hacer yo para ayudar a acentuar la señal? ¿Ah? Que va referencia al módulo de trabajo. Ah, esas son preguntitas de prueba. Está picantita la prueba. ¿Cómo yo logro mejorar mi calidad de imagen en TOF? Ya uno sería grosores de corte, de hecho el TOF 3D tiene grosores de corte súper pequeña a diferencia del 2D, que es una de las grandes diferencias entre el 2D y el 3D. ¿Cuál sería la otra solución? ¿Qué pasa con el TR? ¿Qué deberíamos hacer con el TR? Acortarlo más. ¿Por qué? Porque mientras más corto, ¿cierto?, más rápida va a ser el movimiento vectorial. ¿Cuál es el contra de eso? Acortar el tiempo. ¿Qué pasa con la señal? La señal, ¿escucho más o escucho menos a medida que voy acortando los TR? Menos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Empezar a repetir más. ¿Y eso qué significa? Aumentar los next. ¿Y eso qué significa? Aumentar el SAR. Entonces, una sobre la otra. Por eso, no es lo mismo decidir criterios de calidad en un paciente adulto que definir criterios de calidad en un paciente pediátrico. Porque si es un pediátrico, jodí. No tengo cómo solucionarlo. Ahora, la ventaja del paciente pediátrico es de aspecto hemodinámico. ¿Por qué no me debería preocupar tanto en un paciente a nivel hemodinámico pediátrico que en un adulto? Porque su circulación es más rápida, tiene una frecuencia cardíaca más rápida. Por lo tanto, la sangre viaja más rápido que la sangre de un paciente adulto. ¿Ya? Entonces, de alguna otra forma, compenso con la función hemodinámica del paciente pediátrico, a menos que venga con deficiencias hemodinámicas, que no falta el paciente que quiera hacer un poquito la vida imposible, ¿cierto? Bien,
Ok. Diferencias entre el 2D y el 3D. El 2D es más rápido que el 3D, ¿cierto? Porque el 2D es como la secuencia rápida, ¿cierto? Va corta a corte. Por lo tanto, ¿cuál es la gran desventaja de trabajar con un 2D? Se acentúan artefactos. ¿Qué tipo de artefactos? Pulsátil, blurring, escalonado, de calidad de imagen, ¿cierto? Tiene un efecto zigzagueado en la imagen. Literalmente como una escala. Ok, ¿cuál es la ventaja? Tiempo. Habitualmente el TOF 2D gana mucho tiempo, pero gana en desmedro de la calidad de imagen. Porque ¿cuál es la otra gran desventaja del TOF 2D? Que lo hablamos recién. Tiene menos calidad, pero ¿en qué? ¿En espacial o en contraste? En espacial. Porque el TOF 2D tiene grosores de corte mayores, significativamente mayores, a diferencia de un TOF 3D, que sus grosores son más pequeños, porque la matriz del TOF 3D es simétrica y es alta para caracterización espacial, ¿ya? Junto con el llenado del espacio K. ¿Qué tipo de llenado del espacio K tiene la secuencia Angio? No. No. Ajá, preguntas de prueba. Preguntas de prueba. ¿Qué tipo de llenado tienen las secuencias Angio? Y eso estaba en la clase del espacio K, unidad número 1. Materia pasada, materia estudiada, me decía mi profe de básica. ¿Cómo odio esa frase? La odié, pero la sigo diciendo. Ya, por ahí va. ¿Cómo se llama? No, hasta ahora no me pida, por favor. ¿Mm? Ya, pero si es fácil reducirlo. Es vertical o en espiral, cualquiera de las dos. Por lo tanto, ¿qué es lo que acentúan? Porque les voy a hacer de nuevo el movimiento. Movimiento sensual, movimiento sensual. Tan fome, chiquitito. De nuevo. ¿Cómo va el llenado? Del centro a la periferia. Por lo tanto, ¿qué es lo que acentúa en primera instancia el llenado? ¿Qué es lo que se acentúa en calidad de imagen en el centro del espacio K? Ah, materia de la primera unidad. Le advierto, está picantona la prueba. Ya, pero ¿qué se acentuaba en el espacio K? Habían cosas que se acentuaban cuando las señales se categorizaban en periférica o en centrales. Hay una resolución. Bueno, en realidad son dos. Pero ¿cuál es cuál? Mire, como los pillo, para tomar el examen de título. Al revés, pues chiquillos. Recuerden que el espacio K tiene un pic, ¿cierto? En el centro, que ese aumentaba en amplitud, ¿cierto? Pero es más lento en longitud. A diferencia de las periferias, que su ciclo es más cortito, por lo tanto la frecuencia es alta, ¿cierto? Pero las amplitudes son más cortitas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que acentúa los llenados concéntricos? La resolución de contraste, ¿cierto? Y después se va llenando la caracterización espacial, porque nos interesa que la fase angio todo se vea más blanco y todo se vea más negro, ¿cierto?
Eso, vamos, súper bien. Me encanta. No me fallen, chiquillos, si yo sé que está ahí la materia, pero déjenla ahí en archivo permanente, no en caché, por favor. Archivo permanente, archivo fijo, bloqueado, ahí, directo, en la base central. Ok, ya vimos el llenado del espacio K, vimos alguna diferencia entre 2D y 3D. ¿Qué es lo que van a preferir siempre? ¿Trabajar con 2D o 3D? 3D. El polígono de Willis, ¿en qué plano se estudia? ¿Cuál es el eje de adquisición del TOF? Porque si bien es cierto, 3D simétrico, tiene un plano de preferencia de adquisición. ¿Cuál sería? Vamos, con ganas. Axial, ¿cierto? ¿Y por qué tiene que ser axial? Porque tenemos que lograr que la adquisición sea perpendicular a la dirección de los vasos. ¿Qué pasa con los vasos periféricos, con las tramas profundas del vasito? Dígame. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque como vimos acá, el polígono de Willis entra con las carótidas, ¿cierto? Y entra con las vertebrales. Hasta ahí todo súper bien. Pero llegando a la región petrosa, ¿qué empieza a pasar? Movimiento sensual, ¿cierto? Y ese movimiento sensual después se desplaza. ¿Y qué es lo que aparecen? Las que nos dan conflicto trombótico. El típico ACV, que lo vamos a ver en la tercera unidad de neuroimagen. Las cerebrales medias. Primero se esparcen hacia el lateral y de hecho tienen una vueltita que la agarran el mismo vuelito de la temporal, ¿cierto? Y ahí se dividen en M1, M2, M3 y M4. Después de la misma carótida, ¿cierto? Nace la emergencia medial y sobre la misma nace la comunicante anterior para formar ¿qué cosa? Que desde el eje sagital le hacen... ¡Ay, que me salió eso! Que le da una vueltecita así. Si nos miramos desde un eje, hace una vueltecita ahí el cingulado, ¿cierto? Ahí tenemos el cuerpo calloso, el cingulado. ¿Y cómo se llama esa arteria que va ahí siguiendo el cingulado? Que es como el Raptor. ¿Han ido a Fantasilandia? Le hace una vueltecita para arriba. ¿La anterior? Pues chiquillos, ¿qué les pasa? ¿Están tímidos? ¿Están acongojados? ¿Tienen problemas emocionales? ¿Qué sucede? Cuéntenme su historia. Sí, pues entonces, ¿qué suele pasar entonces, dado que el polígono tiene una sinusoide más o menos acentuada? ¿Dónde empieza a perder señal? En las curvas, en el sifón petroso, ¿cierto? En la emergencia de las mediales, ¿cierto? Y cuando las arterias pasan a la región anterior siguiendo el cingulado, ¿cierto? Entonces, claramente en esa zona voy a perder señal, es inevitable. ¿Por qué? Porque en algún momento o se oblicua el vaso o se genera el paralelismo entre el corte y el vaso y ahí obviamente no voy a tener señal. Entonces ahí nace la pregunta, ¿por qué pasa en las gamas profundas? ¿Qué pasa en las fases geográficas sin medio contraste en la trama profunda vascular? Porque claro, tenemos el polígono, pero tengo información vascular interna. ¿Qué pasa con ella? ¿Voy a tener señal o no voy a tener señal? Voy a tener poca señal por dos razones. La primera, que recién la dijimos, por las direcciones de flujo, porque van a perder la perpendicularidad con el corte. Y el otro, ¿ya? Son más pequeños, por lo tanto pasa más flujo, menos flujo y menos flujo involucra cuantitativamente menos protones y por lo tanto menos protones es menos señal. Por lo tanto, a medida que voy profundizando los vasos y el diámetro del vaso se hace más pequeño, también entro en otro conflicto que es menos protones y menos protones son menos señales. A menos que esté en un equipo de 7 telas, porque ahí la cosa cambia, ¿cierto? Pero no estamos en un equipo 7 telas, estamos en un equipo de 1.5 telas que genera mercado.
Así como la trama parenquimatosa profunda de la chiquitita, así como el radiólogo que me dice, esa quiero ver, ¿qué tendría que hacer? Inyecta contraste, porque ¿qué es lo que hace el medio de contraste? ¿Qué haría el medio de contraste inmerso en esta cualidad imaginológica? Acentúa, ¿cierto?, la precesión de los protones sanguíneos y por lo tanto lo poquito y nada de protones que hay les va a ayudar el medio de contraste a que terminan de procesar más rápido y por lo tanto sus señales se van a terminar acentuando. Cuando yo inyecto medio de contraste, ¿voy a tener los conflictos de oblicuidad del vaso? No, porque el medio de contraste va a ayudar a acelerar la precesión de los protones. ¿No? Porque ¿cuánto dura el TOF 3D? Esa es una desventaja del 3D a diferencia del 2D. 7-8 minutos. El TOF 3D dura mucho, las matrices son altas y además tienen que ser isométricas para que las podamos caracterizar en otros planos, ¿cierto? De hecho, por aquí tengo una TOF, por acá, por acá, por acá, por acá. La tenía por acá, la tenía por acá. No parece que no la tengo. Bien. ¿Algo más que decir? ¿Cuál es la desventaja de ocupar medio de contraste en el top? ¿Que puedo, qué cosa? Contaminar la imagen. En muy pocos casos ocupamos el top con 3D más la administración de medio contraste, que es para la presencia de vasoespasmo. Habitualmente cuando a los pacientes les da un accidente cerebrovascular en una región arterial de importancia, háblese de carótida común, sifón, ¿cierto?, arteria cerebral media, que son trayectos arteriales importantes, dependiendo dónde se oblicua, ¿cierto?, en bifurcaciones habitualmente, que es lo más crítico, entra en crisis hemodinámica la región cerebral. Y en esa crisis, ya cuando está al límite, ¿cierto?, empieza, ¿qué cosa? ¿Qué le pasa al vasito? Que en el fondo el clínico, sobre todo cuando tienen trombos en la carótida común, que el médico, de hecho, me ha pasado, pacientes jóvenes, veintitantos años, le hacemos el stroke y tiene todo el segmento medio, el hemisferio casi completo, infartado. Y el clínico dice, nada que hacer. Paciente joven, con todo el escenario para favorecer la clínica y evitar que quede con la secuela, el clínico dice, nada que hacer, por la dimensión del infarto. ¿Por qué el clínico me dice no hay nada que hacer? Vasoespasmo. ¿Y qué produce el vasoespasmo? Estrés de los lúmenes vasculares. Por lo tanto, puede haber separación del lumen. ¿Y qué pasa cuando se separa el lumen interno vascular? Disección. Y ahí se pueden disecar las carótidas. Por eso, si el médico llega a entrar en ese escenario con una guía y se llega a enganchar en el lumen, al retirar la guía, ¿qué va a pasar? Empieza literalmente a rajar el lumen interno vascular. ¿Y qué puede producir? Hemorragia masiva, interna. El paciente, 5 segundos se muere. Por eso, cuando hay trombos masivos y ustedes vean un stroke completo, de hemisferio completo, no hay nada más que hacer con ese paciente. Y ahí tendríamos que inyectar medio de contraste, porque el paciente ya en las primeras 3-4 horas ya empieza con el vasoespasmo. Porque el estrés hemodinámico por un trombo en una zona conflictiva arterial genera un estrés hemodinámico cerebral. Y lamentablemente, yo la primera vez me puse a llorar, debo decirlo, porque era un paciente joven. Y el médico dijo, nada que hacer. Y ahí aprendí lo que significaba un trombo del sifón carotídeo. Y dígame. Sí, en el único caso que usted no, o sea, tendría que inyectar sin esperar respuesta de nada, ni radiólogo de nada, vasoespasmo. Y el vasoespasmo habitualmente se genera en estrés hemodinámicos. Hay otros cuadros de estrés hemodinámico que puede provocar el vasoespasmo, sobre todo en los postquirúrgicos, ahí también se suele dar. No, habitualmente trayectos grandes, sifón carotidio, justo en la región petrosa, cuando se acumula el trombo ahí genera el estrés. Sí, a las 3-4 horas ya
deberíamos esperar un vasoespasmo. Entonces, para verificar efectivamente la dilatación del vaso, requiero de la medicación de medio contraste para ver si efectivamente hay una vasodilatación exacerbada entre la imagen sin contraste con respecto a la imagen con contraste. Y ahí el radiólogo hace las diferencias vasculares. ¿Ya? Sería el escenario. Ok, ¿algo más que decir? Ya hablamos de ventajas, hablamos de desventajas, ¿cierto? Utilidad clínica. ¿En qué caso yo ocuparía un TOF? Primero, pues me dice con contraste o sin contraste. Ya, TOF 3D, sin contraste, dada la alta participación del curso, me encanta. Profe, sin contraste. Utilidad clínica del TOF sin contraste. Ya para evaluar ACV, ¿cierto? Para evaluar el TOF 3D, la trama arterial cerebral. Es muy raro que se encuentre con un TOF en otra sección anatómica. ¿En qué caso podría encontrar un TOF 3D en un angio de cuello de un paciente pediátrico, neonato, muy pequeñito? ¿Por qué? Porque los volúmenes se demoran mucho tiempo. Entonces tiene que ser un cuello muy, muy chiquitito para aplicar un TOF de 5 o 7 minutos, porque se lo aplican a un paciente adulto le va a quedar de 15 minutos, 15, 20 minutos, y eso no es viable. Habitualmente para el estudio arterial cerebral, 5 medios de contraste. ¿En qué otro escenario se lo va a encontrar? En pediatría. Si podemos evitar la inyección del medio de contraste para un estudio angiográfico, se evita. Por eso, en pacientes pediátricos, las recomendaciones de estudio angiográfico predomina la resonancia, mientras que los estudios angiográficos adultos predomina el angioescáner. ¿Ya? De hecho, lejos del angioescáner no supera en resonancia, pero para la protección renal del paciente se prefiere una angioresonancia en pacientes pediátricos, idealmente igual o menos a 2 años. ¿Ya? El TOF 2D se ocupaba habitualmente en cuello en pacientes adultos, pero dada su complejidad de la adquisición y las desventajas de resolución espacial, hoy en día ya ni se ocupan porque se prevalece la utilización del face contrast que vamos a ver ahora. Es muy raro que se encuentre un angio 2D en cuello. ¿En qué otro escenario se podía encontrar un TOF 3D sin medio de contraste? En los estudios de las arterias renales, en abdomen. Ahí se estudia bastante, sobre todo los pacientes que han sido trasplantados renales y quieren estudiar la secuela vascular de la cirugía, se le hace un TOF 3D, pero solo en la región renal y sin contraste. De 2 o menos. Es por el tema de la protección renal. Ya, dudas, consultas en la arteria renal, o sea, arterias renales o cerebrales. Renales en adultos, adulto y pediátrico se puede ocupar. O sea, pediátricos lejos, sin medio de contraste. Bien, ¿en qué otro estudio sería relevante hacer un TOF? En estudios venosos cerebrales, pero en vez de hacer en el plano axial, ¿en qué plano debería hacer la fase venosa? Buena pregunta. Les voy a dibujar. Si yo tuviera que hacer un TOF, porque se hacen TOF 3D para fase venosa, ¿en qué plano? Voy a hacer aquí el seno sagital. Ahí, ahí, y después está la yugular, sagital superior, tan media. Ya. ¿Dónde o cuál sería la orientación de plano o sea, para hacer un TOF 3D venoso? ¿En qué plano se tendría que hacer un TOF 3D venoso para ver señal venosa? Ya, pongamos plano sagital.
¿Tendría señal? Ahí está el problema, que el seno sagital en general siempre voy a tener señales en un lado y voy a perder señales en el otro lado. Entonces tengo que decidir, en el fondo le tengo que preguntar al clínico de la región venosa, ¿qué es lo que quiere ver? La transversa, la sagital superior, la región emergente yugular, ¿dónde quiere enfocar su punto de análisis? Si quiere un TOF explícitamente, porque hay médicos que piden el TOF, ¿ya? Exactamente, porque si quiero estudiar sagital superior, ¿qué debería ser? Un plano coronal, pero voy a perder la región posterior. Entonces, si quiero estudiar completo el seno sagital, tengo que hacer un coronal y después un axial oblicuo, ¿cierto? Si quiero estudiar los transversos también se estudian coronales, pero voy a perder en algún momento la región posterior. Entonces, si van fijando, el TOF tiene hartas limitantes, solamente por el simple hecho de depender de la perpendicularidad del flujo. Es el gran conflicto del TOF. ¿Ok? Como cacharon los chiquillos que el TOF es una secuencia bien conflictiva, inventaron otra. ¿Cuál inventaron? Phase contrast. Hablemos del phase contrast. Fundamento físico del phase contrast. ¿Qué pasa con el pulso de gradiente? Exactamente. El orden del pulso de gradiente cambia, ¿cierto? Desde lo convencional, que era un refase-desfase, cambia su inclinación y se produce un desfase, ¿cierto? Cambio vectorialmente la posición del vector del protón de la sangre y después lo respaso. ¿Para qué? Para que en el momento de resfase el protón nos dé señal en la siguiente imagen, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que solucionamos con el simple hecho de cambiar el orden de la gradiente? Que no depende de la perpendicularidad del vaso. Ya no es un problema la perpendicularidad. ¿Cuál es el problema de la phase contra? La velocidad del flujo, porque mientras más lento es el flujo, voy a tener más o menos señal, menos señal, ¿cierto? Ok, pero ¿qué es lo que mejora en mi imagen resultante? Ya no hay tejido estacionario. El backup, ¿cierto? Lo dejo completamente nulo. Se inexpresa efectivamente la interfase de contraste, ¿cierto? Bien, por lo tanto, ¿requiero transferencia de magnetización? ¿Requiero de preparación tisular? No. ¿Requiero de técnica de saturación grasa? Tampoco. ¿Por qué? Porque el cambio de trabajo de la gradiente, ¿cierto? Me permite solucionar todos esos tristes problemas que tenía la secuencia 2. Bien. Ahora, el TOF, ¿cuál es como tu producto imagenológico? ¿Cuántas imágenes saca el face contrast? Tres. ¿Cuáles son? Anatómico, angiográfico y de fase, ¿cierto? Bueno, para efectos angiográficos vamos a ocupar la imagen angiográfica, ¿cierto? Bien, el TOF lo puedo hacer en dos categorías, 2D y 3D, ¿cierto? El 2D, ¿dónde lo ocuparía? ¿Ah? El TOF, no, el face contrast 2D. ¿Dónde ocupo el face contrast 2D? ¿Dónde habitualmente ocupo el face contrast 2D? El 2D. En estudios del movimiento del líquido cefalorraquídeo. Y ahí habitualmente, ¿cómo aplicábamos la adquisición? ¿Eran muchos cortes como en el TOF o un solo corte? Con un solo corte, ¿cierto? Y la condicionalidad de ese corte, ¿de qué dependía?
ese corte tiene que ir perpendicular al eje de la dirección del flujo del líquido cefalorraquídeo. Y nosotros podemos hacer dos tipos de valoraciones en esa imagen, aparte de las 3 imágenes que ya adquiere. ¿Qué tipo de valoración puedo hacer en esa imagen? ¿Qué tipo de valoración yo logro en la imagen TOF 2D? Porque ya sabemos que saca 3 imágenes, la angiográfica, la anatómica y en fase. La que ocupamos para el estudio del líquido cefalorraquídeo es la imagen fase. Pero en esa imagen, ¿qué tipo de valoración yo hago para el uso clínico? Una valoración cualitativa, ¿cierto? Que yo veo visualmente cómo se mueve el líquido cefalorraquídeo. Bueno, en el fondo el radiólogo va a ver eso, ¿cierto? Y la valoración cuantitativa. ¿Y cómo logro la valoración cuantitativa? Mm. ¿Cómo yo hacía la valoración cuantitativa? ¿Cómo se lograba? Más o menos, no hay mucho sol hoy día. La cualitativa es esto, ver que efectivamente se esté moviendo visualmente el líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué es importante esto? Porque suele pasar que los tecnólogos, cuando hacen esta secuencia por primera vez, no tienen ni idea si se está moviendo el líquido cefalorraquídeo. Me pasó por chiquillo, si yo partí haciendo flujo y la primera vez no le puse el pulsómetro. Como no le puse el pulsómetro, no le vi el ritmo cardíaco del paciente. Entonces, ¿salió imagen o no salió imagen? No salió imagen. De hecho, se quedó pegada la secuencia, porque estaba sincronizada con el pulso. Y si yo no le puse el pulso al paciente, ¿con qué se iba a sincronizar? Con nada, pues la secuencia estuvo larga, latente. Y yo decía, ¿por qué tanto silencio en el resonador? Claro, porque la tecnóloga no le había puesto el pulsómetro. Entonces, uno de los requisitos de esta imagen, créame, yo soy buena en lo que hago, pero cuando todo parte por primera vez, uno mete las patas hasta al fondo, ¿ya? Es el pulsómetro. Dos resonadores traen qué tipos de gatillado. El gatillado cardíaco para hacer las cardioresonancias, el trigger, ¿cierto? O el sistema de respiración del paciente y el pulsómetro para ver la frecuencia cardíaca. De hecho, como dato freak, lo van a ver en la clase de cardio, que cuando el electrocardiograma, el electrocardio de rezo, no se logra sincronizar. ¿Por qué? Porque el paciente es obeso o en el caso de las mujeres tiene mucha presencia de glándula mamaria, ¿cierto? Y genera distancia entre la detección del movimiento cardíaco. Nosotros ocupamos el pulsómetro para hacer una cardio, ¿ya? No se suele ocupar, no se suele preferir por la deficiencia del movimiento de la frecuencia cardíaca del pulsómetro, pero se suele ocupar, ¿ya? Entonces el pulsómetro me permite ver efectivamente esta valoración cualitativa. El objetivo es ver el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Bien, y la valoración cuantitativa, ¿cómo yo la logro? ¿Qué tengo que hacer en mi imagen? Que de hecho salía en la clase. ROI, pues chiquillos, poner un ROI en la zona donde está el movimiento y un ROI en la zona estacionaria y ver la curva de movimiento de la zona que estoy estudiando para ver si efectivamente se puede cuantificar en base a los criterios de movimiento normales del líquido cefalorraquídeo. ¿No? Es una curva, es como la curva de MTT, de perfusión, es lo mismo, pero para phase contrast con estudio de líquido cefalorraquídeo. Aquí tendríamos que agregarle un complemento al módulo. ¿Qué complemento le agregamos? Preparación tisular en T1, en T2, en T2. Muy bien. ¿Dudas, consultas respecto? ¿Qué cosa? Que el T1 tiene un ángulo de 180 y múltiples pulsos alfas muy cortitos de 1 milisegundo y el T2 tiene ángulos mayores y no parte con un pulso inversor. Son ángulos mayores que, como el tiempo de con más largo, obviamente no cuesta tanto
inactivar o sobreexcitar, mejor dicho, sobreexcitar es la palabra correcta, el tejido estacionario. Si eso es lo que nosotros logramos. Bien, dudas, consultas respecto al Phase Contrast 2D, porque ahora nos vamos al 3D. Ventajas y desventajas. ¿Cuál sería una ventaja? Del 2D. ¿Cuál sería una ventaja del 2D? ¿Cuál sería una ventaja? Ya, pues chiquillo. ¿Cuál sería una ventaja del 2D? ¿Qué es lo que estudia el 2D? El líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Que es algo que las fases geográficas no tienen. ¿Y su desventaja cuál sería? Una, depende del flujo. Dos, ¿de qué depende? De lo que hablamos recién. Para poder hacer estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿qué necesito? El pulsómetro. Tiene pulsómetro, no puedo hacer estudio de líquido cefalorraquídeo. Entonces, si el equipo no tiene pulsómetro, no hay estudio de líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos al 3D. 2, 3D, como el que estamos viendo acá. 2, 3D. Características del TOF 3D. Vamos, chiquillos. Características del TOF 3D. O sea, del Face Contrast 3D, perdón. Sí, pues estamos hablando del Face Contrast. ¿Qué cualidades tiene el TOF 3D? Como en esta imagen. O sea, está invertida la señal, pero un Face Contrast. ¿Mm? A ver, échale, boys. Ah, no tiene nada que decir. Yo pensé que iba a decir algo. ¿Cuál las ventajas del Face Contrast 3D? ¿O la desventaja? ¿O el fundamento físico? Bueno, el fundamento físico ya vimos. El 3D. ¿Cómo se ocupa el 3D? Porque el 2D lo ocupamos para líquido cefalorraquídeo. Y el 3D, para que si yo ya sé que el TOF es un conflicto existencial, ¿a qué viene el Face Contrast 3D? A salvar lo que no hace el TOF 2D. Entonces, ¿qué gano con el Face Contrast 3D? Tiene grandes ventajas como grandes desventajas. Rapidez. Pero para lograr la rapidez, ¿de qué depende? O sea, depende del tiempo. De hecho, yo puedo hacer Face Contrast de 50 segundos, 40 segundos. Pero ¿qué tengo de qué depende, por ejemplo, en esta imagen, del medio de contraste? O sea, para yo lograr un Face Contrast que me permite sacar el backdrop, ¿cierto? El tejido estacionario, que se vea completamente negrita la imagen. Vamos a invertirla. Así se logra un Face Contrast 3D, que yo lo que necesito, inyectar medio de contraste. ¿Para hacerlo rápido? Sí. ¿Para hacerlo en 40 segundos, 50 segundos? ¿Cuánto debería demorarse? Lo mismo que el TOF.
de 5 a 7 minutos, dependiendo de la sección anatómica que esté estudiando. Entonces, ventaja del Phase Contrast 3D con medio de contraste. O sea, ya vimos la desventaja que requiere medio de contraste, pero su gran ventaja ¿depende de flujos o no depende de flujos? El Phase Contrast con contraste. ¿Depende de flujos? Si yo quiero que quede arterial pura, ¿depende de un flujo? Sí, depende de un flujo y depende de un tiempo, de un delay establecido. De hecho, al igual que el angioescáner de cerebro, tengo dos formas de inyectar el medio de contraste. Puede ser a tiempo delay calculado, por teoría, que cuánto es el tiempo de delay para una fase angiográfica cerebral en el escáner. Angiográfica. ¿Cuánto es el tiempo de perfusión cerebral? Si tuvieran en un equipo de 64 canales, ¿cuánto sería el delay angiográfico para un angioscáner? A los 14, ¿en cuánto es la fase de perfusión de la hipófisis? ¿Para la hipófisis? Para la hipófisis, la arterial, la perfusión arterial. Sí, porque la venosa, puedo decir ya de 60 segundos para arriba, si va a estar todo contaminado con fase venosa. De hecho, a los 20 segundos ya tengo fase venosa. A los 20 segundos. Es como cuando uno hace el cerebro simple, uno va, inyecta, en que te devuelve al comando, pasan 10 segundos, tú ya tienes contaminación. Por eso puedes tomar la fase venosa en un sin y un con sin delay. En la fase hipófisis, entre 7 a 9 segundos. ¿Y la hipófisis dónde se encuentra? La región petrosa. ¿Y la región petrosa qué es lo que tiene? Las curvas del sifón carotidio, ¿cierto? Por lo tanto, el sifón carotidio, ¿qué es lo que alimenta? La región anterior de irrigación arterial cerebral. Por lo tanto, si yo ya a los 7, 9 segundos tengo perfusión arterial hipoficiaria, ¿a los cuántos segundos debería tener una arterial pura cerebral? Si voy subiendo, carótida, sifón, petroso, emergencia polígono Willy. Si yo ya a los 7 segundos tengo irrigación arterial hipoficiaria, porque tiene dos fases, por la irrigación arterial y la petrosa venosa que viene de abajo. La sangre viene de abajo de hacia arriba, pues. Callado aórtico, carótida, sifón, polígono. Si yo ya a los 7 en la región petrosa tengo fase arterial hipoficiaria, ¿a los cuántos segundos debería tener en el polígono? Entre los 8 o 10 segundos más o menos, 8 12 segundos. Y de hecho, 8 o 12 segundos varía mucho en el tipo de equipo que tenga, porque no es lo mismo una fase angio en un equipo de 16 canales que en un equipo de 64 canales. ¿Se debería demorar más o menos en el equipo de 64 canales? Menos, ¿cierto? De hecho, yo con 2 rotaciones del equipo ya tengo toda la fase arterial cerebral, no me demoro nada, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que acotar mis tiempos de exploración. Ah, ¿no se supone que tuvieron la prueba de escáner, chiquillos? Puede que a lo mejor, es que hay que hablar del tipo, la cantidad de detectores para ver cuánto me voy a demorar en el delay. Porque si yo tengo un equipo de 4 canales, sí, pues, ahí va a ser más lento. Ahí va a ser más lento. De hecho, test es matar la angio de cerebro. Es mejor inyectar el contraste así como te quedó nomás.
Sí, bueno, en angioscanner, angioresonancia, también ocupamos fluoro, pero en vez de fluoroscáner, es fluororesonancia. Y de hecho tenemos que ver el fluoro habitualmente, por ejemplo, en el cuello, que hacemos un face contrast con medio de contraste por la rapidez, para ver solamente pintado la región carotidia, ¿cierto? De hecho, si se fijan acá, la señal del callado es mayor la señal, a diferencia de las carótidas, o menor la señal. Voy a ventanear un poquito más para que se note. ¿Dónde tengo más señal? ¿En las carótidas o en el callado aórtico? En las carótidas. De hecho, se ve la señal súper acentuada a diferencia del callado aórtico. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Se fue? ¿Se fue? Y eso pasa alrededor de los 8, 10 segundos. Entonces yo lanzo el contraste, tiro la fluoro y la fluoro se lanza cada un segundo. Ya a los 6 segundos, si yo no veo, lanzo igual. ¿Por qué? Porque un escaneo de angioescáner, ¿cuánto se debería demorar de la sección cerebral completa en un equipo de 16 canales? ¿Cuántos segundos del movimiento de la camilla? Aprox. En un equipo de 16 canales. De 5 a 8 segundos dependiendo del tamaño craneano, ¿cierto? Un face contrast con contraste, fase angiográfica, ¿cuánto me debería demorar? ¿Cuánto dijimos delante? 50 segundos. Entonces son 50 segundos de adquisición previos, o sea, previo a los 6 segundos. Entonces tengo 6 segundos de fluoro más 50 segundos de adquisición. Por eso, en rezo, tendemos a estar un poquito más adelantados. Porque la adquisición en sí misma dura un poco más, 50 segundos, 40 segundos, y a los 40 segundos ya tengo contaminación. Entonces, los primeros segundos de adquisición del movimiento del medio de contraste tienen que ser lo más puro posible en la fase arterial. ¿Me va a quedar contaminada la imagen? Por supuesto que sí. Por eso el tiempo de vuelo, el face contrast, tiene que ser lo más rápido. Por lo tanto, para hacer un face contrast de un vuelo rápido, ¿qué tengo que empezar a sacrificar? Señal. ¿Y cómo sacrifico señal? ¿Acortando qué cosa? El TR, ya es corta la señal del TR en face contrast. Los módulos tienden a ser bien cortitas porque están potenciadas entre uno. Para poner el canal temporal, ¿qué tengo que empezar a sacrificar? El llenado del espacio K. Por lo tanto, ¿qué sacrifico? Matriz, pues. Tengo que empezar a bajar la cantidad de líneas del espacio K. Perfecto. ¿Cuál es el otro contra de mi imagen? Por ejemplo, si estoy ahí en cuello, ¿qué artefactos se me van a empezar a producir? Si yo aquí tengo el hombro del paciente, aliasing, ¿cierto? Lo puedo corregir, de hecho, si se fijan acá, si ventaneo un poquito, se va a ver qué artefacto. ¿Qué artefacto empiezo a ver en la imagen? Ahí, aliasing. En este contexto, y yo tengo que generar un temporal muy alto, ¿puedo corregir aliasing? No, no es opción, ¿cierto? Por lo tanto, ya mi imagen sé que me va a quedar artefactuada solamente porque no puedo corregir calidad de imagen, porque si yo voy corrigiendo, ¿qué es lo que me va sumando? Tiempo, ¿cierto? Entonces hay artefactos que son inherentes a la técnica dependiendo del segmento anatómico. En este caso, en la región del cuello, tengo conflictos de aliasing, que es uno de los grandes problemas que tiene la fase angiográfica de cuello. Más aún considerar que el FOC que estoy ocupando es amplio o es acotado. Amplio. Por lo tanto, si yo ya tengo que poner menos líneas para que mi temporal sea alta, más un FOC amplio, ¿quién empieza a perder? Espacial. Espacial. Porque yo tengo que predominar el contraste. ¿Pinta o no pinta? Simple. Pero pierde espacial. Por lo tanto, aunque yo quiera optimizar mi imagen, en cuello, ¿cuál es la técnica más idónea para estudiar vasos del cuello?
Escáner, pues chiquillos. Angioescáner. Sí, pues chiquillos, sí tenemos que hablar de las dos técnicas. Tenemos que hablar de neuroimagen. Vamos a ver que con el dolor de mi corazón, Angioescáner siempre nos va a superar. Lo he dicho para la tele. Sí. No tengo nada con los chiquillos de escáner, pero rezo. ¿A qué vamos a decir? Es maravilloso. Excepto en angio, ¿cierto? Bien. A nivel cerebral, yo puedo hacer phase contrast arteriales. ¿Me conviene hacer un phase contrast arterial con medio de contraste? Dado que tengo que hacer fluoro y que mi temporal es alta, ¿cierto? Habitualmente no se hace estudio arterial con phase contrast con medio de contraste, pero sí se hace el venoso. ¿Con contraste o sin contraste? ¿Qué pasa si yo intento contraste en la región cerebral? Porque una cosa es hablar de cuello y estar en contra del tiempo. Aquí vamos en contra del reloj. Pero a nivel cerebral, si yo inyecto contraste, ¿qué va a pasar? Contaminación. Por lo tanto, ¿voy a ver la pureza de los grandes vasos venosos? No. Por lo tanto, ¿cómo tengo que hacer la fase venosa en phase contrast a nivel cerebral? Sin medio de contraste, ¿cierto? Ejemplo claro, lo tenía por aquí. Acá tenemos un phase contrast sin medio contraste. ¿Cuál es la desventaja de esta técnica? Solamente por el simple hecho de intentar ver esta imagen que por la luz no se alcanza a ver. Ahí. ¿Qué empiezan a aparecer por ahí? Artefactos. ¿De qué tipo esa? ¿Cómo se llama ese artefacto? El módulo es súper cortito. Por lo tanto, ¿qué artefactos se acentúan? ¿Qué artefactos se acentúa? ¿Cómo se llaman? Ya, pues chiquillos, si lo hemos visto hasta el cansancio en los laboratorios. Pulsantes, pues de flujo, chiquillos. ¿Qué pasó, chiquillos? Si les fue bien en el escáner. ¿Qué pasa en sus corazoncitos? ¿Están durmiendo todavía? Hay que prender el switch del tronco cerebral para que despierten. Perfecto. Ahora, si yo hago un phase contrast sin medio de contraste para estudio venoso, ¿de qué dependo? Del flujo. Por lo tanto, ¿qué valores tengo que empezar a ocupar? Los valores referenciales para fase venosa adulta y valores referenciales para fase arterial pura, ¿cierto? En pacientes adultos. Hoy en día están los adultos pediátricos y eso está en el video, no se los voy a preguntar en la prueba, pero sí es importante que sepan que tiene dependencia de velocidad. Entonces, una gran ventaja es que podemos ver la anatomía completa de la fase venosa porque no depende de la perpendicular del flujo, como en el TOF. El background, ¿cierto? El estudio de tejido estacionario no se ve, ¿cierto? Pero la desventaja de eso, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la gran desventaja de ocupar un phase contrast 3D para estudio venoso con dependencia de velocidad de flujo? Tiempo. Me demoro lo mismo que un TOF, de 5 a 7 minutos. Eso se ocupa habitualmente en pacientes que tengan contraindicación de administración de medio contraste, pacientes pediátricos, por supuesto, ¿cierto? O para caracterizar y asegurar la pureza anatómica de la fase venosa, con el contraste de que se van a presentar artefactos de flujo. Bien. Algo tengo que hacer para hacerlos reír un rato. ¿Dudas? Consultas. ¿Ah? Esperemos, si es que tenemos la posibilidad. Si no, online. Yo creo que vamos a tener que hacerlo online. No me gusta mucho, pero frente a la adversidad, mejor adaptarse. Y probablemente nadie va a responder. No, dejémoslo online nomás. Ya, dejémoslo online. La próxima semana. Igual voy a abrir una ventana, pero solo para consulta para quien quiera.
Esperemos mañana, entonces. O sea, yo prefiero 1000 veces presencial. Pero, sí, y el profe Cristian, bueno, debería ver en el WhatsApp si me respondió o no. Ha hecho una mirada. Hoy día es jueves. Esperemos hasta mañana entonces. Yo no tengo problema en hacerlo presencial. Yo prefiero 1000 veces la presencialidad, porque el online como que no funciona mucho. No me ha respondido el profesor Cristian. No, de hecho el profesor no va a estar en la investigadora. Por eso voy yo. Porque está de vacaciones el profesor. Sí. Es probable que ni me responda. De hecho, debe tener el celular apagado. Ya, y digamos, la ventaja es que no depende de las direcciones del flujo, depende de la velocidad del flujo, no de la dirección del flujo, de la velocidad. Y aparte que el background, ¿cierto? El tejido estacionario se ve completamente oscuro. Y hay una secuencia que les causó duda en el laboratorio y no todos lograron responderla. ¿Qué es esta? ¿Qué técnica angiográfica es? No hay nada, después una imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen. Muchas imágenes. ¿Cómo se llama esa secuencia? TRIX o TWIS, ¿cierto? Que son estudios de fase angiográfica en tiempo real, donde yo veo una imagen máscara, ¿cierto? Y a medida que va llegando el medio de contraste, se va pintando el recorrido arterial. Y de hecho, miren, fíjense, está el medio de contraste, esto habitualmente duran 1 segundo las fases. Ya tengo fase arterial. Y paso 1 segundo. Después, siguiente fase, y ya tengo contaminación venosa. O sea, si yo lanzo la secuencia que ellos tienen que haber pasado 6 segundos, yo en el tiempo 1 no tengo señal, tiempo 2 tengo arterial. Entonces, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tengo contaminación venosa. Así de rápida es la perfusión cerebral. Y después, ¿qué más decir? Porque ya se empiezan a pintar aún más. A los 12 segundos ya se empiezan a pintar las ramas venosas, 12, 13, 14, 15, y ahí se va debilitando la señal. Entonces, estas técnicas, ¿qué tipo de secuencias son? Si tienen que ser así de rápidas, TOF o phase contrast. Phase contrast, ¿cierto? Y requieren además de contraste. Entonces, son phase contrast rápidos, requieren de contraste, y para que sean rápidas, ¿qué tengo que empezar a sacrificar? Para que sea así de rápida, para que cada volumen sea de 1 segundo, la matriz, la cantidad de líneas en mi espacio K. Porque aquí tengo que prevalecer el contraste. ¿Pinta o no pinta? Pero con el contra, para mantener el tiempo, es bajar la espacial. Ok, dudas, consultas. Antes de irnos. A las técnicas de saturación grasa. Ninguna que hable ahora o que callen para siempre. Sí. Es el contra de haber movido la prueba. Sí, pues no, los GRU no los puedo dejar. ¿Por qué? Porque los tengo que preparar en anatomía para empezar a leer anatopato. De hecho, hoy día también vamos a tener GRU y mañana también vamos a tener GRU. ¿Ah? Tipo aislar y en la tarde GRU. También, pues, sí, hoy día laboratorio y después GRU, y el viernes laboratorio y después GRU. Y el GRU va a ser lo mismo de la semana pasada, pero musculoesquelético.
articular y muscular ósea, parte blanda. Sí, sí, va a estar muy entretenido. Y la próxima semana, o a la vuelta, vamos a seguir haciendo el ejercicio de tórax y músculo esquelético apendicular superior, porque le puse articular superior y parte blanda inferior. A la vuelta va a ser inverso, porque las articulaciones son distintas dependiendo de la región anatómica. Bien, técnicas de saturación grasa. ¿Qué son las técnicas de saturación grasa? Son complementos de mi imagen, ¿cierto? Le tengo que añadir algo la gran mayoría de las veces. ¿Y cuál es la función de una técnica de saturación grasa? Lo dijimos al principio de la clase. No se exprese. ¿Y qué quiero lograr al no expresar esta señal? Aumentar la interfase de contraste, ¿cierto? Por lo tanto, las técnicas las divido en dos. Las espectrales que son de categoría D, ¿cómo se llamaban este grupo de técnicas? De primer orden, ¿cierto? ¿Y qué decía el primer orden? Hablaba de un concepto físico, que por algo yo logro la técnica espectral. ¿Cómo se llama ese fenómeno físico? Chemical shift. ¿Qué es el chemical shift? Exactamente. En un mismo voxel, pero de forma en la misma proporción, ¿cierto? Tiene que haber la misma proporción de grasa y agua dentro del mismo voxel, ¿cierto? Por lo tanto, es un error. ¿Cómo se expresa habitualmente ese error? El tinta china es el de segundo orden. Eso mismo le voy a decir. Se ve igual, pero la expresión del artefacto es distinto del primero versus el segundo orden. ¿Cómo se expresa el artefacto de primer orden? Con una media luna, ¿cierto? ¿Y hacia dónde se va a expresar la media luna? ¿En la dirección de fase o frecuencia? Es el único artefacto que se expresa en la dirección de frecuencia, ¿cierto? Bien, entonces, a raíz de eso, nacen las técnicas de saturación grasa. ¿Por qué? Porque antes de las técnicas de saturación de grasas espectrales, ¿cuáles técnicas teníamos? De inversión-recuperación, ¿cierto? La que satura grasa, ¿cuál es? El STIR. ¿Tiempo de inversión de cuánto? 140, 160, ¿cierto? ¿Y es específico o es inespecífico? Es inespecífico. Entonces ya vamos viendo que el STIR es una técnica inespecífica, satura grasa, pero satura el tiempo que está en la indemnidad de la grasa. No es explícito para la grasa. Entonces se nos pueden ir algunas patologías, ¿cierto? Y además, ¿qué otra consideración tiene el STIR? ¿Lo puedo ocupar en T1, en DP y en T2? Solamente en T2. Entonces tengo conflictos en el T1, tengo conflictos en el DP. Entonces ahí nacen las técnicas espectrales. ¿Qué es una técnica espectral? Ocupa un pulso, es un pulso extra, ¿cierto? Que yo tengo que agregar en el módulo. Y este pulso va a ir dirigido a volcar la señal explícita de la grasa. No vuelca ningún otro tejido que no tenga esa señal. Por lo tanto, ¿cuánto es la frecuencia promedio de la señal de la grasa en un campo de 1.5 Tesla? De 224 Hz, exactamente. Que es la diferencia que se produce con la separación de apantallamiento entre la molécula de grasa y agua, que de cuánto es en partes por millón. Pregunta de prueba. De 3,5 partes por millón. Muy bien. Bien, entonces, nacen las técnicas espectrales, ¿cierto? Tenemos de tres categorías. ¿Cuáles son? Facade o chess, spear y spy. Spy, ¿cierto? Bien, hablemos del facade o chess. Cualidades físicas. Exactamente, es un pulso espectral específico para la grasa y su angulación es de 90, 110 grados. Por lo tanto, la señal de la grasa cuando se satura, ¿logra llegar a la señal del aire? No, ¿cierto?
Y un claro ejemplo es la imagen que tenemos acá, en donde efectivamente la señal de la grasa, ¿cierto? Que es esta grasita que tenemos acá, no se parece a la señal del aire. ¿Ventajas? Y para la foto. ¿Ventajas de la técnica? Se puede aplicar en T1, se puede aplicar en T2, se puede aplicar en DP. ¿En qué más? Es rápida. Se puede ocupar en spin eco, se puede ocupar en gradiente eco, ¿cierto? Tiene hartas ventajas. Desventajas. Aumenta el SAR poquito porque su angulación es más cortita, ¿cierto? No llega a la señal del aire, ¿cierto? Por lo tanto, la interfase de contraste es menor, ¿cierto? ¿Qué otras desventajas más? Empieza a aparecer acá las famosas inhomogeneidades. De hecho, es un artefacto que se acentúa por la inhomogeneidad, por no estar en el isocentro, ¿cierto? O en presencia de interfase de materia muy brusca, o en presencia de elementos extraños de alta precisión como los metales. Entonces, típico de estas técnicas es que nos encontremos con estos manchones muy acentuados en zonas donde tenemos conflictos de inhomogeneidad de campo. ¿Qué otra desventaja tiene esta técnica? Es que se sugiere, no es que no puedan ocuparlas, se sugiere trabajarlas en FOB acotados. ¿Por qué se sugiere trabajar con FOB acotados? Exactamente, y a medida que yo voy abriendo el FOB, ¿qué se va expresando? La inhomogeneidad del campo periférico, ¿cierto? Que mientras más lejos esté de mi isocentro, más inhomogéneo está mi campo. Ok, FASAT no fue suficiente, quiero más. ¿Quién hace? SPIR, ¿cierto? Cualidades del SPIR. Es un pulso específico, espectral, de la grasa, pero en este caso su angulación es de 180, ¿cierto? Ventajas de la técnica. Logra la señal del aire. Desventajas, bueno, se alcanza a ver que efectivamente acá, justo acá, la señal se parece dentro de lo que se puede ver con el sol que hay, ¿cierto? La señal se parece. Desventajas de esta técnica, que es muy susceptible a la inhomogeneidad periférica. Ejemplos claros que la técnica de SPIR las ocupamos habitualmente en abdomen. ¿Y cómo se ve la técnica empleada en esta imagen? ¿Se ve homogénea o heterogénea? ¿Se ven manchones blancos o no se ven manchones blancos? Que requieren, o sea, el resonador tiene que estar instalado en el día 1 para que la técnica se vea bonita y homogénea. Ya del día 2, pues, tenemos inhomogeneidad, ¿cierto? Aparte, recuerden que el solo hecho de entrar al paciente adentro del campo, ¿qué suele pasar? El mismo cuerpo produce una inhomogeneidad. O sea, ya el solo hecho de ingresar, por ser elementos conductores, por estar hechos de 70% de agua, principalmente ligantes, ¿cierto?, de contenido intracelular, hace que seamos seres conductores de corriente. Ventajas de la técnica. Las puedo ocupar en todas las potenciaciones y las puedo ocupar en todas las secuencias rápidas. E inclusive, en difusión, ¿qué se prefiere? ¿FASAT o SPID? SPID. En angio, ¿qué se prefiere? ¿FASAT o SPID? FASAT, en TOF específicamente, porque el face contrast no lleva saturación grasa, ¿cierto? Pero en el TOF, como tenemos que agregar técnica de saturación grasa, ¿cuál se sugiere emplear? Un SPID. ¿Por qué? Porque su angulación es de 180 grados. ¿Desventajas de la técnica? Aumenta el SAR un poquito más porque su angulación es mayor, ¿cierto? No corrige
tales que es una de las grandes desventajas, cualquiera sea la técnica espectral, FASAT, SPIR, SPY, las tres se presentan con alta susceptibilidad frente a presencias de metales. ¿Ya? Bien, ¿qué otra desventaja más? Bueno, ya estamos más que claros, de hecho no nos ayuda mucho, pero se ve claramente en esta imagen que en FOB amplios la técnica que acentúa los artefactos de inhomogeneidad de campo, ¿cierto? Y hace que la técnica pierda su característica de saturación que debería llegar a eso, a que la grasa se parezca a la señal del aire. ¿Ok? Pero los tecnólogos dijeron, no es suficiente, quiero más. ¿Qué nació? SPIRE. Las técnicas de SPIRE, ¿qué cualidades tienen? Tienen un pulso adiabático. ¿Y qué significa que tengan un pulso adiabático? Que está modulado, ¿cierto? Por una emisión asociada a las gradientes, ¿cierto? Además, ese pulso, ¿a qué angulación tiene que llegar? A 180. Y además, ¿qué se tiene que agregar? ¿Ya? ¿Y eso producto de qué cosa? Del tiempo de inversión que necesita el SPIRE. Tiene un pulso de inversión que va a depender del módulo de trabajo. Y el módulo de trabajo depende directamente de la potenciación. Por eso, esta secuencia tiene dependencia de potenciación. ¿En qué potenciación trabaja? En T2 y en DP. Entonces, como tiene que modularse por las gradientes, cae en 180. Tiene que esperar un tiempo de inversión. Entonces, al caer, ¿cierto? Tiene que esperar un tiempo de inversión. Y en este tiempo de inversión, ¿qué se va acumulando? Componente vectorial residual. Entonces, ¿qué necesita además? Un pulso destructor de este componente residual vectorial. Entonces, ya de por sí, la técnica ocupa muchos elementos asociados. Pulso el spoiler, 180, tiempo de inversión. Entonces, yo puedo emplearla para un T1, menos en secuencias gradientes, ¿cierto? Por lo tanto, genera una dependencia tanto en el T2 como en el DP. Pero esta secuencia nació por algo. ¿Por qué nació? Porque querían los colegas, ¿cierto?, ocupar una técnica espectral, pero en este caso con FOB más amplios. ¿Por qué? Porque la modulación del vector con las gradientes logra corregir parcialmente las periferias asociadas a inhomogeneidad periférica del campo. ¿Ya? Contra de esto, que ahí hay una discrepancia bibliográfica, hay unos colegas que dicen A, hay otros colegas que dicen B. ¿Qué pasa con el SAT? Con todos estos elementos, por lógica, ¿qué debería pasar? Aumenta el SAR. Se van a encontrar con colegas que puede que digan que esta técnica no sube el SAR, pero por un tema de lógica física, sí debería subir el SAR. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la...? Dígame. Sí, pues, eso es lo otro. Po. Es un pulso de 180, entonces, ¿logras llegar a la señal del aire, el SPY? Sí, de hecho, el solo nos ayuda mucho, pero ya al menos no se ve una diferencia exacerbada a diferencia del FASAT, ¿cierto? Bien, ahora, ¿cómo yo puedo diferenciar? Bueno, el FASAT ya lo tenemos claro, que no llega a la señal del aire, por lo tanto es fácil de identificar, pero ¿cómo yo logro diferenciar el SPIR del SPY? Si ustedes tienen que identificar el SPY en el laboratorio, exactamente, como en esta imagen, ¿cierto? En donde vamos a poner el... exactamente, ahí vamos a hacer ese pescado. Vamos a poner solo dos imágenes. ¿Dónde está la imagen? Dos imágenes. Ahí está. Si se fijan, de estas dos imágenes, solamente a visualización de vuelo, bueno, no ayuda mucho el proyecto, pero a vuelo pájaro, viendo solamente este segmento, donde se genera el cambio más brusco entre negro y blanco, en la imagen de la izquierda o la derecha de su pantalla, la de la izquierda, ¿cierto? Entonces, el SPIRE sí logra efectivamente corregir y es más acentuada estas interfaces producidas por la inhomogeneidad. O sea, donde yo debería buscar la inhomogeneidad,
el cambio brusco entre negro y blanco se acentúa más que en una técnica Spear o en una técnica Facet, que la Facet es mucho más fácil de identificar, ¿ya? Si se fijan acá, el graduado se acentúa más, o sea, hay un leve decline entre el negro, se va graduando hasta llegar al blanco. Acá no, es tácito, negro, blanco, ¿ya? Y es por este efecto de corrección que tiene la modulación vectorial del pulso adiabático, ¿ya? El pulso adiabático tiene algunos conflictos físicos con algunas secuencias, sobre todo en secuencias avanzadas. Difusión, por ejemplo, en poco equipo se puede ocupar difusión con técnica Spike. En Philips, por ejemplo, no se puede aplicar. En General sí se puede aplicar. En secuencias muy, muy rápidas, como las Balance, el Spike no es una opción. ¿Por qué no es una opción? A pesar de que está potenciado ante 2. Pero ¿por qué el Spike no es una opción? ¿De cuánto es el módulo de una Balance? Cortito. ¿Qué tan cortito? De 3 a 5 milisegundos. Y si yo le pongo 180, tiempo de presión, pulso destructor, ¿qué empieza a pasar con el módulo? Se empieza a andar. Entonces, ¿qué empieza a pasar con la Balance? Si yo llego a agregar Spike, pierde la cualidad de Balance, ¿cierto? Entonces hay técnicas que por sus cualidades de módulo no logro congeniar con esta técnica complementaria. ¿Dudas? Consultas. A ver, cuénteme. Uh -huh. Exacto. Es un pulso, que yo lo que logro es destruir señal. Por eso son de primer orden, porque el primer orden me categoriza el error de codificación. Yo me encontré como ingeniero que había un error cuando se juntaba grasa y agua dentro de un mismo boxe de forma proporcional. Entonces yo, para poder evitar esa codificación errónea, ¿qué es lo que hago? Destruyo. ¿Qué destruyo? Señal grasa. ¿Y cómo lo destruía? Con un pulso específico. O sea, agrego algo extra a mi módulo de trabajo. En general, las técnicas espectrales no suben mucho SAT, pero suben tiempo. Pero el tiempo es chiquitito dependiendo de la secuencia, un par de segundos. Las turbos, no sé, de 2 minutos y medio sube a 2 minutos 37 segundos. Es poquito la cantidad de segundos que sube. Pero en una gradiente, sobre todo la gradiente rápida, se nota más. Puede llegar a subir hasta 30 segundos. ¿Por qué? Porque un módulo extra y por lo tanto los módulos de trabajo tienden a aumentar. Son más sensibles a secuencias fast gradientes. Pero esos son de primer orden. ¿Qué pasa en el segundo orden? ¿No? El mismo show, pero una cosa es que yo me entre al módulo y destruya información dentro del módulo, y otra cosa es qué es lo que pasa en el segundo orden. Que yo, en general, y de verdad, por eso necesito actualizar esos videos, porque no lo explico como lo explico ahora, como lo entiendo ahora. Pero el segundo orden, yo no me meto al módulo. Espero. Yo ya no me meto a destruir algo. ¿Qué es lo que hago en el segundo orden? ¿Qué cosa? Empiezo a ver condiciones de fase, o sea, me meto en el eco, empiezo a escuchar el eco. ¿Y qué empiezo a escuchar específicamente en el eco? Ya que yo tengo que generar, ¿qué cosa? Como una sincronización de los ecos, ¿cierto? Entre la señal del agua y la señal de la grasa, ¿cierto? Por lo tanto, en algún momento en el proceso de relajación, ¿cierto? En la FIT, ¿qué es lo que era la FIT? Tercera clase, si es que no la segunda. ¿Cómo se llama la FIT? El nombre en inglés, así como pituco. La Feed Induction Decay, pues chiquilla, o sea, así, suave, Feed Induction Decay, suavecito. Entonces, ¿qué es lo que es la Feed Induction Decay? Es el decaimiento del proceso de relajación natural del eco, ¿cierto? Porque el eco va de menos a más, ¿cierto? En la codificación de lectura, tercera clase, codificación de señal, ¿cierto?
Vamos de menos a más, con una aceleradita de la gradiente, y después lo dejo que se suelte para que la señal del eco caiga de forma natural. Yo en esta parte, bueno, en lo que se borró, en esa parte, yo me aprovecho de escuchar el eco. ¿Por qué? Porque en algún momento se sincronizan las fases de la señal del agua y la señal de la grasa, y en algún momento empiezan a oponerse la señal de la grasa con la señal del agua, ¿cierto? ¿Ah? Ahí. Sí, es eso, estoy... ¿Sí? Ahí sí. Ahí sí. Ok. Bien, entonces, ¿a los cuántos tiempos de eco yo logro una destrucción de las fases de la señal de la grasa y el agua en campos de 1.5 Tesla? Esto es como música de ascensor. Pregunta de prueba. De segundo orden, cuando yo espero el eco, que se sumen o se destruyan las fases de la señal de grasa y agua. Aquí ya no pongo un pulso extra, ya no estoy destruyendo algo, yo estoy esperando un eco determinado para generar o sumatoria de la onda bidimensional, cuando pasa de la señal análoga a la señal bidimensional del eco, ¿cierto? Cuando hay una sumatoria, lo voy a hacer acá al lado, cuando hay una sumatoria, ¿cierto? Entre la señal del agua y de la señal de la grasa. Hay una amplitud de la señal. ¿Cómo se llama esa fase? Fase. Estado de fase. Y cuando se oponía fuera de fase, ¿cuánto es el tiempo de eco para el fuera de fase? 2,2. ¿Y para la fase? 4,4. Eso es típico pregunta de prueba, ¿cierto? Bien, entonces ahí nace, ¿qué técnica? Dickson. Y antes de Dickson, la que ocupamos en abdomen, ¿cómo se llama esta técnica que la vamos a ver en abdomen? Con más detalle, por supuesto, para fines clínicos. Semicalcis de segundo orden, y el artefacto que produce, ahora sí es tinta china. ¿Y por qué yo sé que es tinta china? Porque no depende de la dirección de frecuencia. Se ve el tinta china en toda la magnitud de la imagen. Si fuera de primer orden, ¿se vería en toda la magnitud de la imagen o no se vería en toda la magnitud de la imagen? No se vería en toda la magnitud de la imagen, pero como es de segundo orden y es en la fase de eco, yo no agrego un pulso destructor, sino que espero el eco de la señal, yo acentúo la codificación, yo acentúo el error. Por lo tanto, se presenta este típico artefacto de tinta china. Primer orden es media luna, segundo orden, tinta china. En el ejercicio físico sí, pero en aspectos clínicos dentro y fuera de fase. Sí, dentro y fuera de fase. Entonces, a partir de ese criterio, que yo escuché el eco, ¿cierto? Para destruir señal de grasa y señal de agua, los ingenieros dijeron, ya, pues, pero si empezamos a hacer menos por menos, menos por más, más por más, más por menos, puedo sacar un algoritmo matemático básico. ¿Y quién nació ahí? Dixon. Dixon no es más que una fórmula matemática, un algoritmo matemático simple, que lo que hace es sumar y restar. Entonces, en una imagen, resto la señal del agua, en la otra imagen, resto la señal de la grasa, en la otra imagen, resto la imagen fase, y en la otra, resto, o suma en realidad, la imagen fuera de fase. Resta fuera de fase, suma en fase, resta de agua, resta de grasa. Y ahí nacen el pool de 4 imágenes. Ventajas de la técnica. Dixon. Se utiliza en presencia de metales, ¿cierto? ¿Y por qué se utiliza en presencia de metales? ¿Corrige realmente? No, porque es un algoritmo matemático, no está dentro del módulo. No es un pulso 180
que sea inespecífico, que me pueda corregir el entorno. ¿Qué ventaja tiene? Lo puedo aplicar en las 3 potenciaciones, porque no depende del módulo, es un algoritmo que va después, ¿cierto? Por lo tanto, puedo ocuparlo entre 1, entre 2, entre P, ¿cierto? ¿Lo puedo ocupar en cualquier secuencia? Sí, lo puedo ocupar en cualquier secuencia. Es muy difícil aplicarlo en Dixon, o sea, en difusión, en Angio, ¿cierto? Porque ¿cuál es la gran desventaja de Dixon? Tiene que escuchar harto rato, por lo tanto se demora mucho o poco la técnica, se demora mucho, al menos en equipos antiguos, porque hoy en día con inteligencia artificial se mejoró Dixon, porque es un algoritmo matemático, y si había inteligencia artificial, iba a ser obvio que iban a mejorar el algoritmo matemático de Dixon. Por lo tanto, Dixon tiene un Dixon avanzado, que lo tiene la gran mayoría de las técnicas. Siemens, o sea, de los equipos Siemens, Philips y General. De hecho, el Dixon en General se llama M-Dixon, que es una técnica avanzada. Se demora muy poquito, pero es porque tiene inteligencia artificial. Pero si no lo tuviera, se demoraría 5 minutos, 6 minutos la técnica. ¿Ya? ¿Cuál es la gran desventaja de Dixon aparte del tiempo? Que no llega la señal del aire. Porque en el fondo no estoy destruyendo el espectro de la grasa. Yo estoy escuchando el eco, pero no estoy destruyendo, ¿cierto? Por lo tanto, se va a ver con un efecto similar a lo que se ve en el FASAT, de hecho. Tengo la imagen Dixon por acá. Aquí tengo un Dixon, ¿cierto? Si se fijan acá, la señal de la grasa no llega a la señal del aire. Se parece mucho en cómo se visualiza con una técnica FASAT. ¿Y qué habrá pasado con ese paciente? ¿Qué tiene ahí el paciente? Metal, ¿cierto? ¿Qué técnicas habrá ocupado? En este caso, ¿cómo se ve la técnica de saturación grasa? ¿Homogénea o heterogénea? Porque tiene otro artefacto más el paciente. ¿Cómo se llama ese artefacto? Crostal. ¿Fundamento físico del crostal? Se los voy a preguntar para la solemne. Fundamento físico del crostal. Exactamente, superposición de corte. Y había algo en particular que a veces aparece en la imagen. A ver, expliquen ese modelo tan lindo que hizo la profe. Me gusta dibujar. Lo hago pésimo, pero me entretiene. Ya, una cosa es evidente, porque el corte se superpone sobre el otro corte. Pero cuando quedan cerquita y no se superponen, ¿qué pasaba? ¿Qué empieza a pasar con los ecos? Se empiezan a juntar. ¿Y qué pasa cuando se empiezan a juntar? Se empiezan a superponer la base del eco. Por lo tanto, ¿qué pasa acá? Y de hecho, ¿se ve en esta foto? Ahí. 1, 2. Porque los otros cortes se ve el artefacto, pero se ve solo uno. Hay uno. Hay otro. Hay otra banda ahí. Y en uno se presentan 2. Ahí. Que se produce crosstal y el famoso entrecruzamiento. Pero el entrecruzamiento es del eco. Por lo tanto, se empiezan a producir bandas negras, pero son más finitas o empieza a adelgazarse el diámetro del artefacto. Recuerden que siempre este artefacto es un artefacto destructivo, destruye señal, por eso se ve banda negra, a diferencia de los otros artefactos como errores de pulso de radiofrecuencia, que cómo se expresa con una puntito blanco, y eso es sobreexcitación. El entrecruzamiento de los ecos. Y el grueso, el crosstal.
Es que a veces los colegas en campo clínico preguntan esa diferencia. No todos la saben, pero los que lo saben, le preguntan para pillarlo. Entonces, el grueso, que efectivamente una banda queda producto de que un corte queda superpuesto sobre el otro, y el otro es porque por cercanía de corte se van superponiendo los ecos y se van destruyendo las bases de la señal. Bien, dudas respecto al Dixon. ¿Qué hora es, chiquillos? ¿10:20? ¿Mm? O sea, la forma de acentuar tinta china es con una gradiente incoherente. Como es rápida, yo puedo hacer este doble eco, porque en el fondo es una gradiente incoherente, pero en vez de meterle un eco, le meto dos ecos. De hecho, una secuencia avanzada de General se llama Magic. De hecho, puse como en el año 2019 de esa secuencia y hablaba de eso, que General lo que logró es con una secuencia de base spin eco meterle muchos ecos, más de uno, y podía producir T1, T2, TP, PLEP y STIR en una sola adquisición. Sacaba 5 imágenes en una adquisición. Por supuesto, por la calidad de imagen que adquiría esa forma de modular el eco, degradaba mucho la señal y al final no tuvo ninguna utilidad clínica. Claro, la pintaron bonita, pero, perdón General, no tengo nada contra ustedes, pero al final la secuencia no tuvo el éxito que requería, porque estaba orientada para pacientes pediátricos para disminuir los tiempos de adquisición sin administración de anestesia. Cosa que no funcionó, por supuesto. ¿Dudas? Dígame. O sea, nació la segunda orden con dentro y fuera de fase. Cacharon los ingenieros que al escuchar el eco, en algún momento se sumaban las amplitudes de las señales y en algún momento se destruían las señales. Y ahí partieron los doble ecos, que en el 2.2 se destruían y en el 4.4 se sumaban en campos de 1.5 Tesla. Y en base a eso dijeron, pero si empezamos a sumar y a restar, ¿podemos sacar más información? Sí, y ahí nació Dixon. Todo tiene una correlación y un sentido. Bien, y de ahí terminamos la técnica de saturación grasa. Pues. Es lo que hay. Todas las que vimos en la primera unidad. La familia de secuencias, espineco, gradiente, de espineco, turboespineco, fast turboespineco, de inversión recuperación. Y las gradientes, tenemos las gradientes clásicas, el estado de equilibrio, y el estado de equilibrio se divide en coherente, coherente, incoherente de destrucción para la transversal, las coherentes en parcial o total, parcial, ST contra enhancer, con pulsos entre, o sea, pausas entre medio de las gradientes, y las de totales, que no hay pausas entre medio de las gradientes y no hacer las balanzas. Eso es secuencias rápidas. Las secuencias avanzadas es cuando yo empiezo a modular el orden de los elementos de mi módulo. Por ejemplo, la ST-State, que yo cambio las angulaciones del módulo, del pulso de gradiente, agrego complementos como transferencia de magnetización, preparación tisular, y ya las otras, la difusión, que es una base de 90-180 con aplicación de gradiente, la perfusión, es un ángulo alfa con múltiples gradientes continuas, pero con llenado EPI, ¿cierto? La difusión también tiene llenado EPI. Y la tracto es una difusión, pero ¿cuántas direcciones tiene? Mínimas, 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 porque la difusión tiene 3, X, Y, Z, ¿cierto? Pero la tracto es la misma difusión, pero ¿con cuántas direcciones? Con 30 de fracción. ¿Cuántas? Porque en la prueba le puedo poner 31, 32, 33, 34, 36.